Bienvenidos a Voces de la Historia. Hoy iniciaremos con una nueva sección dentro del canal relacionada a la narración de diversas obras de índole histórico. En esta ocasión vamos a empezar a narrar un libro que nos pareció muy interesante de Javier Villazán titulado Samurai. Comencemos. Un halo de misterio ha rodeado siempre la casta guerrera de los samuráis. Se trataba de un grupo de guerreros pertenecientes a la baja nobleza, es decir, la formada por los militares que ofrecían sus servicios a sus señores, los daimyo, en el antiguo sistema feudal japonés. Los samuráis y sus familias vivían en sus propios barrios, a las puertas de las fortalezas de los señores. Como toda su vida estaba marcada por la tradición, el campo de batalla no se quedaba a la saga en este sentido. El guerrero samurái tenía sus propios rituales en la batalla. Cortaba la cabeza de sus enemigos, pero previamente la aseaba. Procuraba luchar entre samuráis, no contra otros soldados, y, si se veía que iba a ser derrotado, se suicidaba con el método del harakiri, que constituía para ellos una manera digna de morir. Algunas de las actitudes características de los samuráis provienen de la ancestral forma de ser del pueblo japonés, muy unido a sus tradiciones y a su forma de entender el honor, que en ocasiones es llevada al extremo. Etimología de la palabra samurái. El origen de la palabra samurái está asociado al significado militar, pero también el significado civil de la persona que sirve o que asiste. En sentido estricto, el samurái sería el guerrero que atiende las necesidades de lucha del líder o máximo representante de un determinado territorio, al tiempo que se ocupa de ciertas labores administrativas o financieras del lugar. Así, desde el nacimiento de esta clase guerrera en el siglo VI hasta el siglo XIV, el samurái hace referencia a aquella persona que presta un servicio armado a la nobleza, no solo como soldado, sino también como guardián, centinela y conquistador de otras tierras, y que al mismo tiempo es ayudante de la administración y fiel servidor del seguimiento de los asuntos económicos y financieros de la corte. Sin embargo, fue a partir del siglo XIII, durante el shogunato de Kamakura, y en los siglos sucesivos, cuando la jerarquía samurái adquirió exclusivamente el matiz guerrero. En consecuencia, samurái era la denominación para expresar a todos los individuos de la clase guerrera. Fue en ese periodo cuando los japoneses comenzaron a denominar al guerrero como bushi o samurái. De hecho, los nipones preferían y todavía prefieren en la actualidad la denominación bushi antes que la de samurái, la cual ha sido mucho más extendida en el mundo occidental. De todas formas, ambos términos significan lo mismo, por lo que da igual si se utiliza uno u otro. A partir del siglo XIX, con la restauración Meiji, la casta samurái pierde su función propia y estos hombres se convirtieron en funcionarios, comerciantes o cualquier otro puesto que reportara algún tipo de ingresos. 13 siglos de hegemonía. El estamento samurái se desarrollaba en todo su esplendor, aunque con distintas variaciones de hegemonía. Durante 13 siglos de la historia de Japón, los guerreros de Oriente ejercieron su fuerza y poder desde los siglos V, VI y VII hasta la supresión formal de la clase samurái tras la restauración Meiji de 1868. Sin embargo, y a pesar de esa desaparición completa de la tradicional jerarquía militar de los guerreros, a finales del siglo XIX, el Japón actual todavía revive y recuerda una casta y clase social que ha estado íntimamente relacionada con una sociedad, cultura y acontecimientos políticos a lo largo de toda su historia. No en vano, todavía hoy se percibe la antigua ideología y cultura del llamado Bushido o camino guerrero y del samurái. Pero los samuráis no solo se dedicaron a guerrear, vigilar y luchar, sino que la filosofía samurái es mucho más extensa y abarca todas las relaciones sociales, económicas y culturales a lo largo de los distintos periodos de la historia de Japón. En este sentido, los samuráis desempeñaron funciones militares, políticas, económicas y culturales en cada periodo concreto. Sin embargo,
La verdadera alma del samurái es la ideología del bushido. La vía que debía tomar el bushi a lo largo de su vida era la de saber mandar y servir al mismo tiempo. Esta circunstancia implica una mayor complejidad de la que puede aparecer en un primer momento. Creación de los caballeros armados japoneses. Los orígenes de los primeros caballeros guerreros habría de situarlo en torno a los siglos IV y V de nuestra era. Existe constancia de que había una serie de agricultores armados, denominados kume, que se dedicaban al cultivo de hortalizas, cereales y caza de animales, además de acometer pequeñas incursiones militares en territorios próximos y limítrofes a los que se asentaban. En consecuencia, los kume conquistaban nuevas porciones de territorio y establecían su propio poder local a las zonas conquistadas. Igualmente, parece que también existieron ciertos guerreros japoneses que iniciaron una serie de guerras y luchas contra los habitantes del continente en la zona actual de Corea. Existen dos versiones distintas para explicar la creación de las primeras castas de guerreros japoneses samuráis. Por un lado, se encuentran aquellos que aseguran que los primeros caballeros armados surgieron de esas pequeñas comunidades de kume existentes en el Japón antiguo. Y por otro, existe la teoría de que fueron los soldados japoneses en el continente los que conformaron la primera jerarquía militar en el país nipón, cuando regresaron de sus incursiones bélicas en el territorio de Corea. Independientemente de una u otra versión, lo cierto es que en el siglo VI ya existía en Japón una primera organización política, territorial y militar que ocupaba el territorio central del archipiélago y que poseía y disponía una fuerte y preparada casta guerrera y militar. Estos primeros samuráis se dedicaban a tareas de batalla exterior y de salvaguardia interior del territorio. En este sentido, los caballeros armados realizaban incursiones en nuevos territorios al tiempo que también defendían y protegían su propia porción de tierra y territorio. Los primeros clanes guerreros. A partir del siglo VII, la sociedad japonesa cambia radicalmente y se establece un nuevo orden social liderado por la nobleza. La nueva organización y la nueva sociedad requerían de un cuerpo armado fuerte y guerrero que mantuviese el statu quo y la independencia del territorio. Dicho estamento no fue otro que la élite samurái. Durante el período Heian, entre los siglos VIII y XII, la clase guerrera empezó a estar asociada a determinadas familias y clanes sociales de terratenientes, es decir, las unidades de lucha no se encontraban en manos del emperador o de la nobleza del momento, sino que se concentraban en torno a una serie de familias. Con el tiempo, dicha situación dio lugar a determinados grupos militares que transmitían su conocimiento de las armas, la lucha y el camino del guerrero de generación a generación. Las sociedades japonesas de la época se articulaban en torno al noble, que disponía de su milicia o ejército de samuráis. También podía darse la circunstancia de que determinada familia de guerreros se convirtiesen en poderosos señores de nuevos territorios. Fue en los siglos IX y X cuando se articula y jerarquiza profesionalmente el concepto de samurái, de guerrero y de ejército en torno a la figura del funcionario provincial político, el noble o el señor. Estos samuráis, ya establecidos como tales, podían residir en las zonas rurales y accedían a pequeños cargos de responsabilidad, dentro de la administración o del poder de la propiedad feudal. En consecuencia, la figura del samurái iba ganando cada vez más influencia, poder y respeto social en las provincias del noble o señor. Los samuráis en la Edad Media. A partir del siglo XII, la sociedad japonesa estaba dominada por una élite de guerreros llamados samurái o bushi. Como ya se ha indicado anteriormente, el término bushi, esta nueva casta solía residir en el mundo rural y en otras aldeas del campo. Los samuráis administraban dichas tierras y latifundios, al mismo tiempo que se adiestraban en las artes marciales y militares, para servir a sus jefes, nobles y señores en el campo de batalla. Además, en el siglo XIV, el samurái
Era una persona remunerada que recibía un salario por los servicios prestados al señor. En ocasiones, el guerrero podía ser trasladado a las ciudades fortificadas para que desempeñase allí sus funciones de protección, seguridad y planificación de nuevas batallas. Desde los tiempos medievales, los guerreros cuentan con un estilo de vida propio asociado a la casta militar samurái. En consecuencia, el luchador practica la denominada vía del guerrero o bushido, que tenía por objeto fomentar y enseñar a los subordinados y alumnos las virtudes de lealtad y honor familiar, además de conocer las artes de las armas y la guerra. En el periodo Kamakura, el samurái fue considerado un guerrero ecuestre, ya que se le facilitó un caballo, además de diversas armas, entre ellas espada, arco y flecha. También se decidió que cada samurái fuera acompañado por un soldado de infantería para una mayor protección. En cuanto al entrenamiento, era tan duro como su propia profesión requiere. El poder de los samuráis. Los auténticos elementos de poder y hegemonía de los samuráis surgieron al final de la guerra de Genpei, en pleno siglo XII. Fue a partir de entonces cuando se crea un nuevo orden militar y jerárquico por medio de la adjudicación de nuevos cargos públicos y el reparto de tierras, feudos y posesiones. En ese momento, cuando los guerreros o samuráis comienzan una amplia y profunda etapa de dominio y auténtico poder en la sociedad japonesa de la época. La nueva jerarquía militar instauró la figura absoluta de una especie de generalísimo que era el encargado de distribuir y gobernar sobre los territorios que ocupaba, el tiempo que colocaba a hombres y samuráis de su confianza en las provincias que estaban bajo su autoridad. Las provincias estaban dominadas por los llamados gobernadores militares, que eran una especie de extensión del poder del noble o del generalísimo. Dichas figuras burocráticas y militares eran las encargadas de aplicar justicia en el territorio, la seguridad y de reclutar a futuros guerreros locales. A lo largo del siglo XIII, los samuráis y su poder se vieron incrementados, debido principalmente a la defensa del archipiélago ante las invasiones mongolas y al reconocimiento de su labor por parte de la sociedad. El prestigio social y el poderío armado de los guerreros fue ampliamente reconocido por los emperadores, nobles y el resto de las castas medievales japonesas de la época. La hegemonía y el poder militar, político y agrícola del samurái se alargó en el tiempo hasta el siglo XVI. Durante este último periodo de preponderancia guerrera, el samurái adquiría y ejercía su gobierno sobre su provincia o territorio. Los samuráis se encontraban en lo más alto de la cima jerárquica, y la guerra era el estado natural y habitual de Japón, por lo que la casta guerrera se sentía muy cómoda en dichas circunstancias. Gracias al prestigio que adquirieron, los samuráis fueron aceptados por las castas más poderosas. Aún queda mucho más para narrar de este libro. Los invitamos a que sigan esta interesante historia en nuestros próximos videos. Muchas gracias por haber visto este video. No olvides de darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Instagram y Facebook y escuchar nuestros podcasts en Anchor y Spotify.